protege, nos bendice. También nos exige que le alabemos y le ministremos, como lo hemos hecho esta mañana, mediante la alabanza, la adoración, la ofrenda. Él se lo merece. Y ahora Él quiere ministrarnos a través de su palabra. Yo soy un simple vaso que Dios va a usar en esta mañana para transmitir lo que Él quiere en este comienzo de año, transmitir al pueblo, a su iglesia, a su familia. Y estamos en la línea de los efectos de las consecuencias de una vida plena. Dios quiere que nuestra vida vaya siendo cada vez mejor. Quiere que vivamos una vida plena, abundante, no una vida mediocre, no una vida lastimosa, no una vida quejándonos, sino una vida de gozo, de paz, de sosiego, aún en medio de las pruebas. La paz del Señor nos transmite esa tranquilidad, esa garantía de que estamos en sus manos y que pase lo que pase, nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque somos sus hijos y Él nos cuida como un buen padre que es. Como estamos estudiando en la escuela bíblica, la paternidad de Dios es un gran privilegio que tienen aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. Dios nos adopta como sus hijos y eso es un gran privilegio. Pero eso también demanda una gran responsabilidad y es nuestra fidelidad. Dios es fiel, claro que es fiel. Dios, uno de sus atributos es la fidelidad. Aunque tú no seas fiel con Él, Él sigue siendo fiel a Él y al pacto que Él hizo con el ser humano. Él nos ama, quiere que todos seamos salvos. Él no quiere que nadie se condene. Repito, nadie se condena. O sea, Dios lo condena. Somos nosotros quienes nos condenamos por no vivir dentro de su voluntad. Su voluntad es vivir una vida de santidad para que podamos ser acreedores a sus bendiciones y que podamos disfrutar de la vida eterna acá, en este tiempo, y luego la eternidad en la presencia de Dios, la eternidad con Cristo, la vida eterna, porque también existe la eternidad como muerte eterna, como condenación. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la herencia de la vida eterna. Así que también Jesús nos marca el camino de cómo poder vivir esa vida plena que Él quiere que vivamos, y también a través del Espíritu Santo que recordemos que mora dentro de nosotros, tiene el mismo plan y el mismo propósito. El Espíritu Santo vino para ayudar a cómo amar a Dios de verdad, a cómo guardar sus mandamientos, cómo obedecer su palabra. Él mora, repito, dentro de nosotros y ese es su propósito. También el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro propio espíritu de la realidad de nuestra nueva identidad, esa identidad de ser hijos de Dios. Y un hijo demuestra que es un buen hijo cuando obedece las indicaciones y los consejos de un buen padre. La vida cristiana, digamos, auténtica, consiste en andar en la voluntad perfecta de Dios. Dios anhela participar en las decisiones que tomemos, no para fiscalizarnos, sino para que nos vaya bien en las decisiones que tomemos. Él quiere que nosotros le preguntemos acerca de la decisión que debemos tomar, pero nosotros tenemos la libertad de voluntad de elegir si le buscamos su ayuda, su consejo y su dirección, o no lo hacemos. O sea, de que las cosas nos salgan bien o mal no depende de Dios, depende de nosotros, que confiemos en Él, y entonces Él actúa. Por eso debemos ser humildes. La vida cristiana es una vida de humildad y de aceptar el poder y la sabiduría que hay en Dios para que si seguimos su guía y su dirección, todas las cosas nos vayan bien. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, habla mucho de la necesidad de ser humildes, también para que Dios nos pueda utilizar. A una persona orgullosa, Dios jamás la va a utilizar en su obra, en su ministerio. La falsa humildad, que también existe, nos conduce a ser hipócritas, a aparentar aquello que no somos. El cristiano verdadero
debe guardarse de la hipocresía, debe cuidar de no ser hipócrita, de no caer en la hipocresía. La humildad se trata más que de un voluntario desprecio de uno mismo, que no es despreciarnos a uno mismo, sino es una honesta valoración de uno mismo, de ser autocríticos, analizarnos a nosotros mismos y ver si estamos de acuerdo o actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso estudiábamos la semana pasada que nuestra vida debe honrar a Dios. Cuando hablamos de honra estamos hablando de obediencia, respeto, estima, gloria, admiración y también retribución. Honrar conlleva siempre obediencia. Dios se merece toda nuestra honra, toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, toda nuestra obediencia. Todo lo que hagamos, hermanos, debe honrar a Dios. Debemos también honrar y respetar a nuestros padres terrenales, es un mandamiento con una gran promesa, y por consiguiente, hablábamos la semana pasada, que debemos honrar a nuestros pastores como padres espirituales que son. Una de las principales formas de honrar a un pastor es a través de la obediencia a la autoridad que Dios ha delegado en él, no sé si entendéis. La autoridad que tiene un pastor es una autoridad que Dios le ha dado. Por eso cuando se obedece a un pastor, a un buen pastor, estás obedeciendo a Dios. La otra forma es mediante la lealtad, siendo fieles, no murmurando ni quejándose, sino más bien sabiendo dar honor y honra a quien realmente lo merece. Tampoco debemos escuchar ninguna acusación o difamación contra un pastor, ni tampoco contra un hermano, a menos que haya 2 o 3 testigos que lo confirmen. Esto es lo que la Biblia enseña. Dije la semana pasada que teníamos que hablar de la calumnia, de la crítica, de la difamación, que es algo que abunda lamentablemente en el mundo, pero también dentro de las iglesias llamadas cristianas. El ser humano tiene la tendencia a calumniar, a criticar y a difamar. Decíamos que calumniar es atribuir falsa o maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Criticar significa hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha. Y difamar significa desacreditar a alguien de palabra o por escrito. Calumniar, criticar y difamar, la mayoría de las veces se hace con mala intención y con el propósito de denigrar, de quitarle la honra y hacer daño a los demás. Parece que nos gusta. Yo suelo decir que estos 3 temas son como el deporte nacional. A todos les gusta la crítica, difamar, calumniar. ¿Por qué? Quiero hablaros hoy en primer lugar de la calumnia. Una calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. En el Antiguo Testamento se condena la calumnia. En Éxodo capítulo 20, verso 16, Dios dice en uno de sus mandamientos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Quién es tu prójimo? Aquel que está cerca de ti, bien sea creyente o no creyente. No podemos acusar falsamente a nadie si realmente somos cristianos. No debemos hablar mal de otra persona ni decir mentiras en su contra con el fin y el propósito de hacerle daño. Y en Levítico capítulo 6, verso 4, se especifica que había una multa para indemnizar al que había sido calumniado. Dice así: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Porque, hermanos, la calumnia siempre produce un daño. Siempre dañamos a alguien cuando se calumnia. Siempre. Y en Isaías también censura este pecado. Isaías lo dice, hace un reconocimiento de los pecados del pueblo.
Dice, el prevaricar y mentir contra Dios y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Si analizamos el contexto de este versículo, vemos que dicho reconocimiento, el profeta, incluyéndose él mismo en medio del pueblo, dice, nos pasamos la vida llorando y esperando que nos haga Dios justicia, pero Dios no viene en nuestra ayuda, porque hemos ofendido a Dios, agrega, y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan, y reconocemos nuestras culpas, y añade, hemos sido infieles a Dios, no le hemos obedecido, somos calumniadores, violentos, traicioneros, y engañamos a la gente. Por eso Dios no les escuchaba y tampoco nos escucha a nosotros hoy si andamos en este plan, si andamos calumniando, si andamos en pecado, porque el pecado nos acusa, nos sentimos mal, cuando somos infieles al Señor. A Dios hay que serle fiel en todo. Esto que dice el profeta parece ser un calco, hermano, de lo que sucede en la actualidad, incluso con muchos llamados cristianos. Es lamentable, pero es así. Y Juan el Bautista también advierte a los soldados que iban para ser bautizados por él que no debían calumniar a nadie. Lo vemos en Lucas capítulo 3, verso 14. Dice, también le preguntaron a Juan el Bautista unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados, aunque tenían un salario de Roma, amenazaban a la gente y la obligaban, la presionaban, y lo hacían utilizando la calumnia, los acusaban falsamente de estar en deuda con ellos, y les obligaban a que les dieran más dinero aparte de su salario, los extorsionaban, y sólo así les prometían dejarlos en paz, y por eso Juan el Bautista les dice que no podían seguir haciéndolo, y que se conformaran con su salario si querían ser bautizados, porque iban a él a bautizarse. Pero Juan el Bautista les advierte profundamente, dejar de extorsionar a la gente calumniándolo. La calumnia era que les decían que estaban en deuda con ellos porque ellos los protegían, pero ellos ya tenían su salario. ¿Estás comprendiendo? El Nuevo Testamento también condena la calumnia. Jesús, que es la verdad, él mismo lo dijo en Juan 14:6, exige que sus discípulos sean veraces y les instruye para orar por quienes los calumniaban. En Lucas capítulo 6, verso 27 al 28, Jesús dice, pero vosotros los que oís, creo que todos aquí oímos, ¿verdad? ¿Hay alguien sordo? No, todos oímos. Por eso dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Estas son palabras para nosotros hoy también. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por aquellos que os calumnian. Esto es sencillamente pagar bien por mal. ¿Qué es lo que exige el Evangelio? No hay otra manera de vencer el mal que haciendo el bien. Si tú te hacen un mal y tú provocas otro mal, se multiplica el mal. Pero si tú al que te hace mal le devuelves un bien, harás que se le caiga la cara de vergüenza. Incluso podrás ganarlo como amigo, siendo tu enemigo. Y también lo más importante, podrán acercarse a Dios al ver tu ejemplo. Amén. Los que estamos dispuestos a escuchar, el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, que hagamos bien a aquellos que nos odian, que bendigamos a los que nos maldicen y que oremos por aquellos que nos calumnian, por aquellos que nos acusan falsamente con el fin de hacernos daño. Y Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5,
Aquí Pablo enumera el carácter de las personas de los últimos tiempos, de los tiempos en que estamos viviendo. Recordad que los últimos tiempos empezaron cuando Jesús ascendió a los cielos. Ahí empiezan los últimos tiempos. Y continuamos en los últimos tiempos. Cada vez estamos más cerca del final, pero estamos en el mismo periodo, en los últimos tiempos, porque siempre ha habido personas con el carácter que enumera el apóstol. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, avariciosos, codiciosos, que se vanaglorian, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso es una realidad que estamos viviendo. Ingratos, o sea, desagradecidos, impíos, llenos de maldad. Habrá gente, hermanos, egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Eso es soberbia. No respetan a Dios ni obedecen a sus padres, sino que son mal agradecidos y harán maldades a todo el mundo. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, faltos de dominio propio, crueles, aborrecedores de todo lo bueno. Habrá personas crueles, y esto es una realidad actual, y violentos. Hay mucha violencia hoy en día. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y hollarán todo lo que es bueno. Hermanos, estamos viviendo actualmente esta realidad. Versículo 4 también sigue diciendo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, no se podrá confiar en ellos, en este tipo de personas, porque nos van a traicionar, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana para agradarse a sí mismos. Versículo 5, que tendrán, eso sí, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol nos dice: a estos evita. O sea, estas personas dirán que aman y respetan a Dios, pero es mentira, porque su conducta demuestra lo contrario. No te hagas, dice el apóstol, amigo de esta clase de personas. Creo yo personalmente, sinceramente, que este es un calco de la situación actual. En estos tiempos vemos mucha gente que solo tiene amor por el dinero y por sí mismo. Existen personas fanfarronas y orgullosas, se burlan de Dios y todo lo relacionado con Dios. Vemos también a jóvenes desobedientes a sus padres y mal agradecidos y no consideran nada sagrado. También vemos personas que no aman ni perdonan a nadie, calumnian a otros y no tienen dominio propio, no se controlan, no saben controlarse. Existen hoy también personas crueles y que odian lo que es bueno. Traicionan a sus amigos, son imprudentes, se llenan de soberbia y solo aman el placer en lugar de amar a Dios. Ya lo anunció el profeta cuando dijo que habrá días en que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Hay un cambio, digamos, de la realidad. Muchos actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La palabra de Dios nos aconseja alejarnos de esta clase de personas. David hace la siguiente declaración en el Salmo 15, versículos 1 al 3. Dice: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu santo monte? Y luego él mismo se contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Solo pueden entrar, está diciendo aquí el salmista David, solo pueden entrar en la presencia de Dios los que lleven una vida intachable y hagan lo correcto, porque en el cielo no va a entrar nada incorrecto, nada pecaminoso. Los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni a la calumnia, ni le hacen daño a nadie con su boca, hablando mal incluso de sus amigos y sus vecinos, y yo añado, incluso hablando mal de los hermanos de la iglesia, porque eso sí, hablar y comentar las cosas para buscar una solución, no, pero la crítica sí, la calumnia sí, el chisme sí, y eso es abominación para Dios. Hay un problema, vamos a afrontarlo, estamos aquí para ayudar. Existe cualquier historia, vamos a solucionarla. Pero no te calles y luego criticas. Eso está horrible. Y esos no entrarán en el reino de Dios porque les gusta el chisme, la calumnia, la difamación. Por tanto, yo te aconsejo como pastor, como padre espiritual, no hables mal de ninguna persona, ni digas mentiras en su contra. Puedes hacer mucho daño con tu boca. La boca es una rueda que incendia, o sea, es un fuego que incendia la rueda de la creación. Es muy pequeñita la boca, la sin hueso que yo llamo, la lengua, pero puede hacer mucho daño cuando no la usamos correctamente. No hables mal de otra persona jamás, ni digas mentiras en su contra, porque, repito, le harás daño, pero tú también sufrirás las consecuencias. Porque de lo que se siembra, se recoge. El chisme suele huir unido a la calumnia y son unos enemigos que realmente nos matan espiritualmente. He hablado de la calumnia, quiero hablar del chisme, profundizar en el chisme. ¿Qué es chisme? La Real Academia Española de la Lengua dice: comentario o noticia no verificada, o sea, no sabemos si es verdad, que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo y la mayoría de las veces con el propósito de hacer daño. Eso es lo que dice, digamos, el mundo. También dice que es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras, o se murmura de alguien. Por tanto, consiste en contar alguna información de alguien con el objetivo de destruir o hacer daño, ya sea falsa o verdadera. A veces cuando decimos algo verdadero, también podemos hacer algún daño a la persona. Ejemplo, una persona que está viviendo en desorden. Tú le puedes decir que está viviendo en desorden. Es una realidad, es una verdad. Pero no vayas por ahí difamando. Vete a ella, habla con ella, con espíritu de mansedumbre. Intenta que esa persona salga de su pecado, de su error. Pero no le cuentes a nadie el chisme de que fulanico o menganico está viviendo en este pecado. No sé si estáis entendiendo. Hay que construir, no destruir. Y el chisme destruye. El tipo de comentarios suele ser cuando se hace un chisme, corre como un reguero de pólvora. Y la mayoría de las veces cuando somos chismosos o admitimos el chisme, que también escuchar el chisme, también se hace sin medir las consecuencias, que pueden ser graves. Es como disparar una pistola
sin pensar que alguien puede resultar herido o quizá muerto. ¿Estáis entendiendo? El chisme es como una pistola que se dispara. Cuando tú disparas una pistola puedes herir o incluso matar. El chisme es matar, herir espiritualmente a las personas y eso es grave. Y teniendo en cuenta que de boca en boca se va aumentando siempre y distorsionando el contenido, porque cuando vamos transmitiendo el chisme va aumentando, cada uno le va poniendo un grado más elevado, podemos producir daños irreparables. Hay que tener mucho cuidado, hermano, ya que cualquiera puede verse involucrado en el chisme y en la calumnia. No permitas, no admitas que venga alguien con chismes y con calumnias. Escuchar bien, simplemente con repetir algo que escuchó supuestamente en confianza es chisme. Escucharlo solamente es admitir el chisme. Y así podemos producir grandes daños irreparables. Y muchas veces se chismorrea sin asegurarnos que es verdad lo que decimos. No tenemos quizá ninguna prueba de si es verdad o si es mentira. Pero ahí va el chisme y eso corre, como he dicho, un reguero de pólvora. Que al final viene la explosión. El chisme, la crítica, la calumnia y en general la mentira son enemigos muy poderosos que pueden destruir no solo la sociedad, sino también la Iglesia y muchas veces también nuestras relaciones interpersonales pueden verse rotas por la crítica, la calumnia y en general la mentira. Vivimos, hermanos, en una sociedad en la cual abunda todo esto, pero que no debería abundar dentro de la Iglesia de Jesucristo. Esa Iglesia que Cristo pagó con su sangre, que le costó un gran precio. Su sangre preciosa significa precisamente eso, un gran precio que Cristo pagó por su Iglesia. Salomón en Proverbios capítulo 20, versículos 17 al 19, declara lo siguiente: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con aquel que es suelto de lengua. Hay sueltos de lengua, hay personas que les gusta darle a la sin hueso. La mentira, el chisme, la calumnia pueden ser que te gusten. Está diciendo aquí Salomón, lo he dicho antes, le gusta a todo el mundo. El ser humano tiene tendencia a la mentira, al chisme, a la calumnia. Pero luego se transforma, como dice el salmista, Salomón, como arena dentro de la boca, cascojo. Se transforman en algo con más sabor y muy peligroso. Y luego añade con buenos consejos. Hermanos, la necesidad de buscarlos antes de hablar o de criticar. Buscar sabios consejos. Con buenos consejos los planes tendrán éxito. No entremos en guerras ni contiendas sin ser aconsejados primero sabiamente. El mentiroso y el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andemos con los que hablan de más. Debemos evitarlos porque no son una buena compañía. Huye siempre del chismoso. No le escuche. Dice Pablo en 1 Corintios 15:33 que no os equivoquéis, las malas conversaciones, y en otra traducción pone las malas compañías, corrompen los buenos costumbres. Eso es un consejo para evitar las personas que son mala compañía porque son chismosos, criticones y difamadores.
No debemos dejarnos engañar por los chismosos y mentirosos. Si los escuchamos, estaremos corrompiendo nuestro carácter, que debe parecerse, hermanos, cada vez más a Cristo. Recordemos las palabras de Pablo. Sufro dolores de parto. O sea, sufro como una mujer que está dando a luz porque el carácter de Cristo sea formado en vosotros. La necesidad de que nos parezcamos cada vez más a Cristo, puesto que debemos imitarlo y seguirlo. Y el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 2, versículos 21 y 22 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que le imitemos, el cual dice no hizo pecado. Muchos aseguran que no hizo pecado porque era Dios, pero aquí está hablando de la condición de hombre, como hijo de hombre, como un ser humano como tú y como yo. Dice que no cometió ningún pecado. O sea que se puede vivir sin pecar. Se puede vivir sin vivir en pecado, valga la redundancia. Dice, ni se halló engaño en su boca. Jamás mintió. Y lamentablemente la gente miente. Y miente por sistema, porque le gusta mentir. Incluso muchos creyentes mienten. ¿Por qué mentimos? ¿De dónde viene la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? El mismo diablo. Cuando mientes estás obedeciendo al mismo diablo. Hay personas que mienten a veces sin necesidad, porque les gusta mentir, porque no consiguen nada con esa mentira. A veces se miente con el propósito de conseguir algo. Pero hay quien miente por sistema. Son mentiras gratuitas que no te traen ningún beneficio, al contrario. Por eso dice que en Jesús jamás se halló mentira en su boca. Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, hermanos, aunque eso signifique que tengamos que sufrir, tal como Cristo sufrió por nosotros. Él es el ejemplo y debemos seguir sus pasos. Él nunca pecó y, como he dicho, jamás engañó a nadie. En la Biblia, y sobre todo en el libro de Proverbios, escrito por el sabio Salomón, hay cantidad de versículos que nos advierten de los peligros del chisme y de los daños irreparables que puede traer. Seamos sabios, sigamos dichos consejos y, sobre todo, sigamos los pasos de nuestro modelo a seguir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que no tiene sabiduría y entendimiento menosprecia los buenos consejos y la sabiduría que viene del cielo. Mas la persona que es prudente acepta el consejo y acepta la sabiduría divina. Y por tanto, cuando oye un chisme, calla y no lo divulga. O sea, corta la cadena. Cuando se tiene el carácter de Cristo, siempre actuaremos con sensatez y pararemos, cortaremos el chisme. No sé si estoy entendiendo. Si realmente tú quieres imitar a Cristo, cuando te llegue un chisme, córtalo, que no siga a través tuyo, que no seas un canal que haga que el chisme fluya y siga fluyendo. Pon el taulacho y corta el chisme. La calumnia, el chisme, la mentira, hermanos, son pecados. Así de claro. Puesto que transgreden la palabra de Dios y por consiguiente nos traerá graves consecuencias. Debemos sujetar nuestra lengua para no hablar y perder el tiempo con cosas inútiles y peligrosas y dedicarnos a nuestro ministerio. El mismo Jesús nos encargó de predicar el mensaje de salvación, pero sobre todo hacerlo con nuestro ejemplo para la salvación de aquellos que todavía no creen. Salomón también escribe en Proverbios 30, versículos 32 al 33, lo siguiente:
Dice, si neciamente has provocado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo en tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, ¿verdad? ¿Cómo se hace la mantequilla? Batiendo la leche. Si no bate la leche no hay mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Son palabras de Salomón. Y el que provoca la ira causará contienda, problemas, dificultades, enfrentamientos, guerra. Hermanos, si hemos sido necios y nos hemos ensalzado, o hemos tramado el mal contra alguien y deseamos calumniar, hablar chisme o usar la mentira, debemos poner la mano en nuestra boca y sellarla, callarnos. Salomón nos pone un par de ejemplos cotidianos que hemos leído, y dice, porque así como batiendo la leche se saca mantequilla y sonándose la nariz fuerte se saca sangre, cuando con nuestra boca provocamos la ira, se acaba en contienda y en enfrentamiento. El chisme, la calumnia, la mentira son enemigos muy peligrosos que nos matan espiritualmente. La verdad, la transparencia, la justicia dan vida y sobre todo vida eterna. La verdad de la palabra de Dios nos hará libres de las ataduras, porque son ataduras. La calumnia, el chisme y toda mentira son ataduras. Ahora vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud ante el chisme. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos viene un chismoso y nos quiere transmitir un chisme? El chisme hay que reconocer que es un arma que emplea nuestro enemigo el diablo para destruir las relaciones personales en la sociedad y lo más grave también para destruir las relaciones entre hermanos y como consecuencia destruir la iglesia. Es un arma poderosa que el diablo utiliza. Esa iglesia que, como dije antes, Jesucristo compró con su propia sangre. La palabra chisme viene de un vocablo griego, chisma, y que derivó en el latín y llegó al castellano como chisme. Se llama chisme a un rumor, un cotilleo o una habladuría que suele difundirse de boca en boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona para denigrarla, para deshonrarla. Veamos lo que la Biblia habla sobre el chisme. En Levítico capítulo 19, verso 16, dice un mandamiento: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. O sea, lo firma el propio Dios. No debemos hacer chismes difamatorios entre nosotros. No debemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados cuando la vida espiritual de nuestro prójimo corre peligro por culpa de los chismosos, a los cuales no les debemos prestar oído. Debemos decir la verdad siempre, así podremos salvar la vida espiritual de otras personas. Y esto lo firma el Señor cuando dice, yo, el Señor, yo, el Señor, es la firma del mismo Dios, lo que demuestra que es una orden suya. ¿Verdad? Cuando alguien firma algo es una orden que transmite. En Proverbios capítulo 11, verso 13 dice Salomón: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, aquel que es fiel, lo calla todo. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza, los verdaderos creyentes y fieles a Cristo, saben cuando deben callar. ¿Verdad? En boca callada no entran moscas. Un dicho que se dice por ahí, ¿verdad? O un refrán. Proverbios 20-29 vuelve a repetir Salomón, pero añade una advertencia. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el que es suelto de lengua. El chismoso siempre anda por ahí, como he dicho, ventilando los secretos de todo el mundo. Así es como él vive, es su hábitat. Así que no debemos andar con esta clase de personas.
¿Está claro? Cuando nos vengan con chismes, anda por ahí, dile a esta persona y déjame en paz. No quiero oír tu chisme. Cuando nos vengan, repito, con chismes, debemos poner en práctica la prueba de los 3 filtros del gran filósofo griego Sócrates. Todos hemos oído hablar de este filósofo, ¿verdad? De Sócrates. ¿Amén? ¿Habéis oído? Y quiero reforzar este mensaje para ir terminando sobre el chisme con una de las teorías de este gran filósofo. En la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte la prueba de los 3 filtros. ¿Los 3 filtros?, preguntó. Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre otras personas, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere y se va a decir, y yo lo llamo el test de los 3 filtros. El primer filtro es la verdad. ¿Has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? No, solo lo escuché, respondió. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuemos con el segundo filtro, el de la bondad. Recordad, verdad, bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno? Ah, no, por el contrario, es algo malo. Entonces cuestionó Sócrates: ¿quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que sean verdades? Tal vez aún puedas pasar la prueba del tercer filtro, el de la utilidad. ¿Es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? Mejor le dice no, por el contrario. No va a ser útil. Entonces concluye Sócrates diciendo: lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué quieres decírmelo? ¡Cállate la boca! Era sabio, ¿verdad? Cuando quieras que alguien te venga con un chisme, cuando alguien te venga con un chisme sobre alguien, pregúntale: ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? Si lo que nos vas a decir no cumple estos 3 requisitos, actúa con sabiduría y dile: cállate la boca, no me digas nada. Recordemos, verdad, bueno, útil. El test de los 3 filtros. No admitas jamás el chisme. El chisme es como la carcoma. ¿Sabéis lo que es la carcoma, no? Lo que destruye la madera, se la come cuando la carcoma ha actuado en un mueble, lo tocas con el dedo y se hace todo polvo, ¿verdad? Pues eso ocurre con el chisme, lo destruye todo. Uno de los grandes problemas de la Iglesia contemporánea, por lo cual la Iglesia no avanza, está estancada, es por el chisme, la crítica, la murmuración y la mentira, que sabemos de dónde viene. No permitas que el chisme arruine y destruya tu vida. Y no solamente tu vida, sino también la vida de los demás. Porque, repito, se puede hacer mucho daño a través del chisme y de la mentira. Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene quiero hablaros de la crítica y de nuestra respuesta a la crítica. La crítica puede ser constructiva
pero también puede ser negativa. ¿Cómo debemos responder cuando somos criticados? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestra respuesta ante la crítica? ¿Cómo debe ser la crítica cuando sale de nuestra boca? Pues os dejo en suspense. La semana que viene hablaremos. Y como he dicho, la crítica puede ser constructiva, o sea, hablar bien de alguien, o destructiva, hablar mal de alguien con el propósito de hacer daño. Amén. Que Dios les bendiga.